Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Batman número 161, con guión de Jeff Loeb y arte de Jim Lee. Espero que les guste. La historia comienza con Batman furioso, no solo por lo que está ocurriendo, sino con él mismo. Frente a él, Hush sostiene un cuchillo contra la garganta de Damian. Dado el peso y la estatura del muchacho, se desangrará en poco tiempo, señala el villano. También están allí Bane, que llegó con Damian, Silence y Armory, cómplices de Hush. Batman recuerda cuando trabajaba en solitario. Ahora es responsable por su equipo. Hush se ha aprovechado de ello, piensa. Le pide a Damian que no se mueva. No pensaba hacerlo, responde su hijo. Batman le propone a Hush que suelte a Robin y lo tome a él si quiere ganar este enfrentamiento. Es muy temprano para intercambiar piezas, responde Hush, y añade que tiene mucho que aprender. Como lo que les espera a Jason y Nightwing. El Joker no es alguien en quien puedas confiar, agrega. Mientras tanto, Damian hace un veloz movimiento y aprieta un dispositivo de su cinturón. Batman ya conoce esa táctica. De repente, todo se llena con pequeñas aves robots que Robin liberó con su movimiento. Mientras el caos se desata, Batman recuerda. Hace años, la policía de Gotham me tenía acorralado. Llamé a una colonia de murciélagos. La policía no tuvo la menor oportunidad contra ellos. Silence es atacado por las aves robot, mientras que Robin se libera de Hush con un golpe. «Atrápalo», le dice a su padre, y Batman se lanza contra Hush, quien les pide a sus secuaces que evacúen el lugar. Batman logra atrapar a Hush y le dice que esa locura terminará ahora. Los que no pueden enfrentar el peligro con valentía son esclavos de sus enemigos, responde Hush, clavándole el bisturí. Mientras Bane se encarga de Silence, Damian intenta hacer lo mismo con Armory, pero ella lo empuja con un golpe. «Aléjate de mí, mocoso», le dice, y subiéndose en un helicóptero con Silence, le grita a Hush que es momento de irse. «Captura al paso», dice Hush escapando, refiriéndose a la jugada de ajedrez, a lo que Batman le responde. «Tommy, esto no es un juego. No te irás de aquí», mientras salta hacia el helicóptero para impedir que se fugue de allí. Hush, colgándose del brazo de Armory, le responde. «Te concedo esta ronda, Bruce, pero la partida está lejos de terminar». El salto de Batman le queda corto y queda suspendido en el aire. Damian lo sujeta con una soga, ayudado por Bane, mientras Batman piensa. Demasiado tarde, tal como Hush lo planeó. Sabe que debería estar agradecido con Bane y su hijo por haberlo salvado, pero hay muchas preguntas que debe responder antes de eso. Ya a salvo, dentro del edificio, Batman le dice a Damian que esa maniobra con las aves se la copió de él. Damian reconoce que sí, pero que él la perfeccionó. Los recursos para lograrlo se los dio su madre, preocupada por él. «¿Qué hace Bane aquí?», pregunta Batman ahora. «Le debía un favor a tu hijo», responde Bane. Batman le aclara que no está hablando con él. Damian le responde que sabía que necesitaría ayuda, y que el hecho de que él se haya aislado no significa que los demás también lo hagan, por lo que sacó a Bane de la prisión de Blackgate. Batman, de inmediato, recuerda la muerte de Alfred y le propina a Bane un golpe tremendo que lo deja en el piso. «Llévatelo de vuelta», le ordena a Damian, quien observa lo sucedido con sorpresa. Como comentario, Bane le rompió el cuello a Alfred en Batman número 77, del 2019. Nos movemos al faro de Gotham, donde están Jason, Nightwing y el Joker. Joker les grita que ya llegó el momento de acabar con esto. «Si vas a disparar, hazlo ya», lo reta Jason. Joker responde. «Y la gente dice que yo estoy loco», sosteniendo las dos armas. Luego agrega. «Lo siento, chicos. Creo que me dormí durante la película sobre mi vida. Lo último que recuerdo es que ese bribón de Hush me dejó por muerto, lo que solo puede significar que su batipapá me salvó». «Ya me mataste una vez. Veamos si puedes hacerlo de nuevo», le grita Jason, mientras se le lanza encima.
y el Joker responde abriendo fuego con ambas pistolas, mientras le dice riendo: «Si insistes». Pero Nightwing logra empujar a Jason y apartarlo del camino de las balas, salvándolo. Jason y Nightwing atraviesan una ventana y caen en el mar, bajo el faro. Nightwing es el primero en recuperarse, sale a flote y busca a Jason, pero el Joker sigue disparando desde arriba, mientras le canta una canción en la que le dice a Jason que se asegurará de que esta vez muera para siempre. Volvemos con Batman, quien ha llegado al faro. Mientras ingresa, recuerda que Damian le dijo que Dick fue hasta ahí, en búsqueda de Jason. Hush comentó que sus 2 caballos estaban en peligro, por lo que supone que Jason y Nightwing se encontraron con el Joker. Batman halla un rastro de sangre y se pregunta de quién es. «Esto es como una muñeca rusa», agrega, «un enigma dentro de otro», mientras desciende por una escalerilla, hasta que llega a una habitación. La sala está llena de imágenes de gente conocida por él. Hay una maqueta de la ciudad también, con figuras de gente cercana a Batman. Se da cuenta de que Hush ha separado a todos en 2 bandos, como en un juego de ajedrez, aliados y enemigos. ¿Habrá querido que encuentre todo esto?, se pregunta Batman, mientras ve que, entre las figuras, están Alfred, Robin y Gordon. Nos movemos a otro lugar. Gordon yace tendido en una cama de hospital, recuperándose de los terribles golpes sufridos. Una sombra se le acerca y Gordon balbucea: «Sabía que vendrías, viejo amigo», pensando en Batman, pero no se trata de él. Es Bárbara, su hija, con el traje de Batgirl. Gordon le responde que le es difícil ver sin sus gafas. Bárbara le cuenta que habló con su doctor. Saldrá de esto. Han superado cosas peores. Y agrega que, aunque no sea el mejor momento, quiere que sepa que Batman salvó la vida de Joker. Desde un edificio cercano al hospital, Batman ve y escucha la escena entre Gordon y su hija. «Si eso pasó, es que no debía tener otra opción», dice Gordon, y agrega que eso lo convierte en alguien mejor que el Joker, mejor que casi todos ellos. Bárbara le responde que, esta vez, no está de acuerdo con él. Al escuchar eso, Batman piensa que, tal vez, Bárbara tenga razón, y recuerda los momentos terribles que el Joker les hizo pasar a Gordon y a su familia. El disparo a Bárbara y su posterior parálisis. La muerte de Sarah Gordon. Día en que Gordon juró que mataría al Joker, pero Batman lo detuvo. Y luego, la vez en que Batman casi lo mata, pero el mismo Gordon se lo impidió. Batman piensa: después de todo este tiempo, Hush me ha obligado a enfrentarme a mí mismo. Todo el dolor que el Joker ha causado. Cuánta de la sangre en las manos del Joker es mía. Mientras lo hace, vemos a Hush en un edificio cercano, quien presiona un botón, mientras dice: percibir es sufrir. Y desata una explosión en el mismo edificio donde está Batman. Él se da cuenta de que Hush es el responsable, pero el edificio explota y Batman sale despedido. Desde el hospital, Bárbara observa lo que sucede y ve a Batman cayendo sin control. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Señor Green. Gracias por formar parte de la familia de Diose Comics. Bárbara logra salir del hospital a tiempo para sujetar a Batman en el aire, al parecer salvándolo, mientras le dice: no deberías haber venido aquí. Mientras tanto, Batman piensa: Bárbara Gordon, Batgirl. Como con Dick, la vi crecer. A diferencia de Dick, ella no mostró interés en entrenar conmigo. Más como Jason, ella tenía su propio plan para ser independiente. Bárbara, aún molesta, hace aterrizar a Batman en un callejón de manera violenta. Batman le da las gracias, pero ella le dice que no lo haga. Mientras intenta ponerse de pie, Batman le responde: entonces, estrellarme contra la chimenea. Este aterrizaje forzoso. Estos no fueron accidentes. Tú decides, es lo que haces.
le responde Bárbara, molesta. Bárbara, intenta conversar Batman, pero ella lo interrumpe. No puedes usar ese tono paternal conmigo. Tengo un padre. Ahora puedo perderlo por culpa del Joker, por algo que hiciste. E intenta golpear a Batman en el rostro. Ella intenta golpearlo de nuevo, pero Batman continúa esquivando los golpes de una Bárbara llena de ira, mientras piensa. Cualquiera más se habría rendido. Ella no. Se reinventó. Incluso sin el uso de sus piernas. Como Oracle, se volvió invaluable. No solo por mí, por cualquiera que necesitara ayuda. Te admiro. Quizá debería haberme tomado el tiempo de decírselo. Tienes que entender. Hush está detrás de todo, manipulándonos, le dice Batman, pero ella le responde. Escúchate a ti mismo. Es culpa de Hush. Es culpa del Joker. Ha llegado el momento de que aceptes la responsabilidad de tus propias acciones, Bruce. Batman finalmente se decide a contraatacar, pero ella se torna invisible, lo que lo sorprende. Y Batman comienza a recibir más golpes, pero eso no evita que continúe pensando. Cuando surgió la oportunidad quirúrgica para restaurar su columna, ella no dudó. Batgirl renació, combinando su conocimiento tecnológico con sus habilidades de combate. Mejoró su armamento, incorporando diseños que desconocía que tuviera. Finalmente, Batman activa su visión infrarroja para detectar a Bárbara y consigue conectar un golpe. Batman le dice que está dejando que sus emociones la dominen. Deberías intentar hacer eso al menos una vez, le responde Bárbara y va por más. Agrega que no todos pueden reprimir sus sentimientos cuando los que quieren están en peligro. Esa es la carga que llevo sobre mis hombros, responde Batman, empujándola contra la pared del callejón. De pronto, un bastón impacta en la pared entre ellos, separándolos, y una voz le ordena: Batman, detente. Batman se queda de una pieza. Él no puede creer que sean ellos, justo ahora, pero lo son. Huntress, Nightwing, Robin, Riddler, Catwoman, todos mirándolo seriamente. Y Nightwing termina con su advertencia: detente o te detendremos nosotros. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.